nativa de Mesoamérica. Se distribuye en Francia, América Central hasta la Amazonía ecuatoriana y las Guayanas. Es una especie que crece mayormente en la Amazonía, en las provincias de Sucumbíos, Pastaza, Orellana, Napo, Morona, Santiago y una pequeña parte de Pichincha, en el cantón Puerto Chico. En esta imagen están en color azul zonas en donde más se han encontrado especies. Bueno, a continuación, los aspectos necesarios para el crecimiento del árbol de copal. Se presenta una altitud de 50 a 1200 metros, con una temperatura media anual de 22 a 26 grados centígrados. El clima adecuado para su desarrollo es cálido húmedo. La precipitación anual necesaria es de 1500 a 3000 milímetros. Y el suelo, bueno, en cuanto al suelo, crece en suelos derivados de materiales calizos, no muy profundos y con buen drenaje. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las características, tenemos el color. El color interno es crema y en esta parte posee una resina transparente, un tanto pegajosa, acompañada de penetrante olor mentolado, que ya lo mencionó antes Camila. La textura es fina, tiene un brillo medio, el olor es ausente o no distintivo. La durabilidad natural es buena, debido a que es una especie resistente al ataque de hongos, termitas e insectos de maderas secas. Este tipo de madera es de trabajabilidad moderada, debido a que se necesita maquinaria para realizar perforaciones en ella, ya que intentar clavarla provoca rajaduras. El secado debe ser realizado con precaución, puesto que puede presentar riesgos de deformaciones y rajaduras que sean más o menos importantes. Ya, en cuanto a los precios, nosotros averiguamos los precios a un distribuidor y bueno, nos dio de tablón, tabla y doble pieza. El precio del tablón, que es con dimensiones de 240 centímetros de largo por 5 centímetros de espesor por 23 centímetros de ancho, el precio es de $8. En cuanto a la tabla, que tiene 240 centímetros de largo por 2.2 centímetros de espesor y por 23 centímetros de ancho, el precio es de $4. Y la doble pieza, que tiene 240 centímetros de largo por 10 centímetros de espesor y por 23 centímetros de ancho, tiene un precio de $16. Ya, en cuanto a las propiedades físicas, encontramos que la densidad básica de este tipo de madera es de 0.70 gramos por centímetro cúbico. La contracción volumétrica es de 11.70%. La relación entre la contracción tangencial y radial es de 2.17. Esto nos indica que la madera es poco estable, puesto que es mayor a 2. El valor. La contracción tangencial es de 7.64%, la contracción radial es de 3.53% y el sílice es de 0.14%. En cuanto a las propiedades mecánicas, encontramos el módulo de elasticidad de inflexión, que es de 147.30 toneladas por centímetro cuadrado. El módulo de ruptura de flexión es de 734 kilogramos por centímetro cuadrado. La compresión paralela es de 229 kilogramos por centímetro cuadrado. La compresión perpendicular es de 69 kilogramos por centímetro cuadrado. El corte paralelo a las fibras es de 103 kilogramos por centímetro cuadrado. La dureza de lados es de 517 kilogramos por centímetro cuadrado y la tenacidad es de 2.48 kilogramos por metro. Dentro de las propiedades mecánicas que son de mayor interés en el comportamiento estructural de la madera, se encuentra la resistencia a compresión, a corte y a flexión. Estas propiedades se evalúan mediante pruebas. Tenemos aquí el ensayo de flexión. Este ensayo mide la resistencia que ofrece una viga a una carga puntual aplicada en el centro de la luz o distancia entre apoyos, en la cara tangencial más cercana a la médula de la prueba. Sabemos que la fricción se origina por un momento flector que produce en la pieza tensiones de compresión y tracción paralela a las fibras, teniendo sus valores máximos en las fibras extremas. En este video pudimos observar cómo se flexa la fibra. Dentro del ensayo de flexión es necesario calcular los esfuerzos a flexión, la deformación unitaria, para lo cual tenemos aquí la siguiente ecuación, donde tenemos que el esfuerzo es igual a P por N sobre 4 por H medios dividido para la inercia en X. Aquí podemos ver
considerado como la carga puntual aplicada en la muestra. L es la luz libre de la probeta, que es la separación entre apoyos medidos. Tenemos la base de la probeta y la altura de la misma. Para la deformación unitaria, tenemos la siguiente ecuación, que es 6 por la deformación por h dividida para el L al cuadrado. Tenemos aquí que el desplazamiento producido por la carga se mide en milímetros. L es la luz libre de la probeta que ya mencionamos y h es la altura de la probeta. También se calcula el módulo de elasticidad con la siguiente ecuación, donde tenemos el incremento del esfuerzo dividido para el incremento de la deformación unitaria. Tenemos también el esfuerzo admisible a fricción. Para esto ocupamos la tabla 7.3, que son los factores de reducción considerados la fricción, donde tenemos el eje C por eje T dividido para el eje S por el eje DS. Tomamos los siguientes coeficientes y tenemos que el esfuerzo se calcula con 0.3130 del esfuerzo unitario, que se calcula mediante los ensayos. Esfuerzo último, no unitario. Ay, perdón, es el esfuerzo último. A continuación tenemos la gráfica, donde comprendemos la deformación y el esfuerzo. Así es como se visualizan las probetas una vez ensayadas. Al menos se necesitan 3 probetas para obtener un rango promedio. A continuación tenemos el ensayo de compresión. La madera presenta gran resistencia a los esfuerzos de compresión paralelos a sus fibras. Esto proviene del hecho de que las fibras están orientadas con su eje longitudinal en esta dirección y que a su vez coincide o está muy cerca de la orientación de las microfibrilas que constituyen la capa media de la pared celular. Esta es la capa de mayor espesor de las fibras. Para este ensayo, las muestras deben tener una sección de 5 por 5 centímetros, que es la base por la altura, y entre 15 a 20 centímetros de longitud. Al preparar las muestras se debe tener en cuenta que el sentido de la fibra sea perpendicular a las caras, que serán sometidas a compresión, o que la dirección del grano debe ser paralela a la aplicación de la carga en el mismo. Para el procedimiento, tenemos que con ayuda de un calibrador de precisión se toman medidas de la probeta, se verifica que esté en condiciones adecuadas de esta manera. Entonces se prepara la parte superior de la máquina universal, la cual tiene como fin aplicar carga vertical para el ensayo de compresión. Se sitúa la probeta en la máquina y se comienza a aplicar carga progresiva. En cuestión de minutos se finaliza el ensayo cuando la probeta llegue a su límite. Y para finalizar se anotan los datos de carga y deformación dados por la máquina. El esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existe dentro de un sólido deformable o medio continuo. Es caracterizada porque tiende a una reducción del volumen del cuerpo y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección. Dentro de este ensayo, calculamos el esfuerzo con la carga dividido para el área y el porcentaje del esfuerzo es la deformación unitaria dividido para la longitud, la deformación total, dividido para la longitud. Para el cálculo del esfuerzo admisible, utilizamos la tabla 7.3 de nuevo, en la que obtenemos estos coeficientes. Tenemos que el esfuerzo admisible es igual a 0.50 multiplicado por el esfuerzo último. Bueno, en cuanto al ensayo a corte, tenemos el corte paralelo en dirección de las fibras, que esa es la capacidad o tiene la manera de resistir fuerzas que tienden a causar el deslizamiento de una sección sobre otra adyacente a la anterior. Bueno, como podemos ver en la imagen, así es la probeta con la que vamos a trabajar para realizar este tipo de ensayos. Ahí se puede apreciar el plano de corte y la carga que se le aplica a la probeta. Siguiente. Bueno, para la preparación de la probeta, primero se debe revisar que la madera no tenga ninguna anomalía, rajadura o señales de pudrición. Bueno, en cuanto a las medidas que debe tener esta probeta, debe ser en su total aproximadamente de 65 centímetros de alto, de ancho 50 centímetros y de espesor también 50 centímetros, tomando en cuenta que tiene un pequeño corte ahí de... Creo que son milímetros, no centímetros. Ay, perdón, sí, milímetros. Un pequeño corte para aplicar la carga. Siguiente. Bueno, en cuanto a los instrumentos, se utiliza la máquina de ensayo
de ensayos universal, el adaptador de la máquina para probetas de corte, la placa para distribuir la carga sobre la probeta y el calibrador. Bueno, para el procedimiento, primero se debe observar, como ya les mencioné, que no debe tener fallas la probeta a ser ensayada. Luego se toman las medidas de las secciones necesarias de la probeta a ensayarse mediante el calibrador. Luego se colocan los elementos necesarios para este ensayo en la máquina universal y en la probeta. A continuación se coloca la probeta en la máquina de ensayos universal, se va aplicando carga constante hasta que falle la probeta y se toma nota de la carga máxima que ha soportado. Siguiente punto. Bueno, en cuanto al esfuerzo admisible a corte, también utilizamos la tabla 7.3 del manual del Acuerdo de Cartagena, donde utilizamos la columna de corte paralelo. Como se puede apreciar, el único factor de reducción, bueno, es el factor de servicio y seguridad, el que tiene un valor de 4. Entonces, para calcular el esfuerzo admisible, quedaría 0.25 por el esfuerzo último. Y esa sería toda nuestra exposición. Si alguien tal vez tiene alguna pregunta. Bien, está. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero, compañero. Nos vamos con el grupo 1, creo que ya están aquí. Sí, ingeniero. Buenos días, ya me presento. Tal vez ya pueden observar. Sí, está bien. Bien. Buenos días, ingeniero, compañeros. Nosotros les vamos a hablar acerca de un tipo de madera que es el colorado. Ya, el contenido que vamos a exposición sería los antecedentes, los orígenes, los nombres, la familia, las características, los usos, el precio, la trabajabilidad, las propiedades y a veces de los ensayos. En cuanto a los antecedentes, tiene una compleja estructura natural, no es que sea un material diseñado para satisfacer. Continuamos con los antecedentes. Bueno, como les decía, la madera tiene una compleja estructura y que más que ser un material diseñado para satisfacer necesidades de carpinteros, también se lo puede convertir en un material estructural. En cuanto a los antecedentes, hablando del colorado, es un árbol nativo de Sudamérica, muy apreciado por su madera, utilizada en la ebanistería, que es una especialización de carpintería orientada a la construcción de muebles, y también es muy apreciada por su alto contenido de taninos, que es una sustancia que servía para convertir las pieles crudas de animales en cuero. El colorado habita en bosques secos tropicales y también en bosques húmedos tropicales y prefiere terrenos llanos con un buen drenaje. También se lo puede encontrar en los bosques muy húmedos premontano. Y premontano significa que tiene un clima tropical de altitud que es equiparable con un clima subtropical. En cuanto a los orígenes de este árbol, la distribución natural geográfica está constituida en Brasil, en Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador, y también se lo encuentra distribuido desde el sur de México, América Central, hasta América del Sur tropical. En cuanto al Ecuador, se lo puede encontrar en zonas bajas con una amplia variación de sus características morfológicas. Crece de forma silvestre hasta los 1200 metros sobre el nivel del mar, pero con
crecimiento más lento que en tierras bajas. También se lo puede encontrar en zonas más altas, pero ya necesita de un cuidado especial, ya sería cultivado. También lo podemos encontrar en los bosques de las provincias de Napo y Pastaza. ¿Cómo se lo conoce? En los nombres más comunes se lo conoce como colorado, manzano colorado o palo rojo. El nombre científico es Guarea kuntiana y pertenece a la familia Meliaceae. Ya, en cuanto a las características, la característica más importante o que es más representativa sería el color. Aquí le podemos encontrar el durame, dice que presenta tonos rojizos y marrones, más oscuros según profundizamos en el tronco, y se oscurece aún más con la exposición a la luz del sol. Y la albura tiene un color pálido amarillo, y también se lo distingue muy fácil del durame. Y en cuanto a las fibras, tiene una irregularidad y en ocasiones también se lo presenta entrelazada. El grano es fino y uniforme. La morfología puede alcanzar hasta los 35 metros de altura y puede llegar hasta los 100 centímetros de diámetro. Tiene una copa globosa densa. Los usos principales son la ebanistería, mobiliario, construcción de casas, infraestructura como puentes, traviesas de ferrocarril. Aquí tenemos algunas imágenes de las rieles del tren, aquí vigas y los tablones. Los usos principales en la construcción lo podemos encontrar como en las caras de los tableros de contrachapados, puertas, ventanas, entablados, decorativos, encofrados, como les nombré anteriormente, tablones, y en cuanto a la estructura, se lo utiliza como vigas, viguetas y columnas. Aquí tenemos unas imágenes donde podemos apreciar un mobiliario en el tipo de madera y también las vigas y viguetas. Bueno, vamos a hablarles acerca del precio. El precio de la madera de Colorado es elevado fuera de sus zonas de origen. Se le considera como una madera exótica. En la trabajabilidad, para el aserradero no presenta ningún problema, salvo los derribados de su dureza. En el secado tiene un secado lento, existen riesgos de grietas y deformaciones. En el cepillado tampoco tiene dificultades, más allá de las derribadas de su dureza. El encolado tampoco presenta problemas. En el clavado y atornillado, acabado tampoco presenta problemas y tiene un buen comportamiento en el torno. Vamos a hablarles sobre las propiedades físicas. Entre las propiedades físicas tenemos el contenido de humedad, que tiene gran influencia sobre las propiedades físico-mecánicas. En la densidad de la madera de Colorado es de 0,58 gramos centímetro cúbico, por lo tanto se considera una madera de clase B. Por ser una madera de clase B, el peso específico es de 650 kilogramos centímetro cúbico. El módulo de elasticidad mínimo es de 75.000 kilogramos centímetro cuadrado y el módulo de elasticidad promedio es de 100.000 kilogramos centímetro cuadrado. En las propiedades mecánicas tenemos la compresión paralela a la fibra, compresión perpendicular a la fibra, tracción paralela a la fibra, corte paralelo a la fibra y flexión. Los ensayos se basan en la norma ASTM D.4394. En compresión a la madera tenemos compresión paralela y compresión perpendicular. Es fácil de ser comprimida al aplicarle un esfuerzo, el cual se da en dos direcciones, paralela y perpendicular, a la fibra, siendo máxima la resistencia para la dirección paralela y mínima para la perpendicular. Acción a la madera. Se trata de medir la
resistencia de la madera cuando se aplican dos esfuerzos en igual dirección y en sentido opuesto, dirigidos hacia fuera de la pieza en estudio. La resistencia será muy pequeña si los esfuerzos son perpendiculares a las fibras, pero si se aplican paralelos a estas se observa una gran resistencia, siendo este un comportamiento general a la mayoría de las maderas. Corte paralelo a la fibra. Este es el modelo que se utiliza para realizar el ensayo a corte. La fuerza de compresión aplicada en la parte superior es transferida a la placa de apoyo. Debido a la reducción del área, se va a producir un esfuerzo de corte. En flexión tenemos que está formada por una combinación de una tracción y una compresión, ya que el comportamiento mecánico de estas dos propiedades es diferente y por tanto resulta más práctico referirse al efecto conjunto de ambas. Esta propiedad es importante en piezas tales como vigas, viguetas, pares de cubiertas, como hemos ido viendo a lo largo de todas las clases. Aquí podemos ver los esfuerzos admisibles según para el colorado, considerada una madera clase B, según la NEC CE-MD. Para la madera grupo B tenemos flexión, tracción paralela, compresión perpendicular y corte paralelo. Les vamos a presentar unos videos referenciales para ver cómo son los ensayos en la madera. Bueno, este es el ensayo a corte que también se lo realizó de una madera referencial. Eso sería todo. Muchas gracias, ingeniero y compañeros. Gracias también. Ya, perfecto. Bueno, grupo 2, por favor. ¿Ya está el grupo
vamos a presentar lo que es el ciprés. Está compuesto el grupo por Kevin Almeida, María José Mora y Alexander Soto. Bueno, como antecedentes tenemos lo que es el ciprés, antiguamente considerado actualmente igual como el árbol de la vida, por sus propiedades que se las conoce como la longevidad, el verdor persistente. Se cree que su origen se lo tomó por la isla de Chipre. Esta está en el este del Mediterráneo, en lo que es Europa, y también considerado por sus orígenes a lo que es el sur de África. Dentro de la historia, los griegos y los romanos la consideraron como una divinidad del infierno, la simbolizaban con la oscuridad y la fertilidad masculina. En Europa se la representaba como un símbolo de duelo, en la inmortalidad y la resurrección. Conocidamente se la coloca en lo que son los cementerios. En China se le daba las virtudes espirituales, longevidad y santidad, que vienen a ser todas representaciones de crear algún tipo de estrella y soltar en lo que es el cuerpo, creyendo que con estas se pueden adquirir diferentes propiedades y mejorar la salud. En Japón se lo usaba en los ritos. En Irán era muy usada técnicamente lo que es la madera para los tipos de construcción. Y según Plinio, que viene a ser un escritor, abogado y científico romano, la describe como el dote de la hija, que viene a ser un símbolo de casamiento para este mundo. A través de la historia, lo que es el ciprés se la conoce con sus diferentes tipos de usos, que vienen a ser tanto maderero, medicina natural, tinte, perfume y aceite, como usos de lo que viene a ser la planta. Madereros, tanto para obtener lo que viene a ser los diferentes tipos de modelos de madera y usarlo como la carpintería, lutería y muebles, la medicina natural para los diferentes usos constructores, todo eso realizándolo con las hojas, de lo que viene a ser la planta. El tinte viene a ser igual, uno de los usos que le daban a los tipos de hojas que venían a ser machacadas y se lo usaba antiguamente por la cultura. Un perfume igual se le daba algún tipo de tratado a lo que es la resina y venía a ser utilizada por la población. Ahí, como pueden ver, un dato curioso, se le utilizaba la madera de ciprés, que se utilizó en el arca de Noé, en las construcciones del rey Salomón y lo que vienen a hacer en las embarcaciones de los vikingos. Estos son uno de los frutos principales que se les viene a dar a la madera de ciprés. Tanto en la construcción, en sí sabemos que de este tipo de madera es un tipo de madera blanda, así que los tres primeros usos, tanto construcción, carpintería y ebanistería, vienen a ser redundantes por el tipo de madera que es usada. Esta es usada en los contrachapados, en lo que vienen a ser puertas y ventanas y revestimientos. Además de que el uso común es el uso en la lutería, que vienen a ser la construcción de los instrumentos de cuerda. Bueno, tenemos el ciprés dentro del Ecuador, si bien una de las bibliografías nos presenta dos tipos, vienen a ser la Cupressus lusitanica, también conocida como Cupressus ventani, en sí el árbol cultivada, el nombre común ciprés. También lo que viene a ser la Cupressus lusitanica nos viene a ser tanto como el vino y medicinales. Mientras nos presenta la bibliografía igual la Cupressus macrocarpa, que esta sí se la da con fines de usos madereros y lo que vienen a ser todo relacionado a la construcción. Otra parte de la bibliografía de un libro actual de lo que es aquí presentado en el Ecuador, por ejemplo, los diferentes tipos de especies de lo que vienen a ser los cupresos, tanto en el lugar donde se puede encontrar como el tipo de ecosistema, ya que si bien sabemos el ciprés viene a estar presentado en climas no muy cálidos, desde la sierra y se encuentra en altitudes de 1400 metros sobre el nivel del mar a 3000 metros sobre el nivel del mar. Todos estos tipos de cipreses vienen a ser especies introducidas en el Ecuador. Bueno, continuando con la exposición, algunas características
características que tenemos del ciprés es que son árboles de hojas perennes y son pertenecientes al grupo de las coníferas. También dependiendo del tipo de ciprés que tenemos, puede llegar a una altura de aproximadamente 25 metros. En cuanto a su tronco, es recto y su corteza es delgada, la cual da lugar a algunas fisuras longitudinales. En cuanto a las especies, tenemos alrededor de 28 que están distribuidas en regiones tropicales y cálidas alrededor de todo el mundo, como Asia, Europa y Norteamérica. En cuanto a los órganos reproductores de este árbol, las estructuras reproductivas femeninas son los conos y la minúscula masculina que están en el mismo árbol y generalmente están en la punta de la rama. En cuanto a las semillas, tenemos que dentro de los conos puede llegar a tener entre 100 hasta 100 semillas dentro de la misma. Continuando con más características, tenemos que este árbol necesita de suelo calizo para su buen crecimiento. De igual manera necesita de sol todo el día o de semisombra. En cuanto a lo que es el riego, no necesita de uno que sea constante, salvo que sea en los primeros años de vida, en donde sí se necesita un poco más de agua. Pero cuando ya son adultos, este riego excesivo puede provocar varias enfermedades. En cuanto a la forma que tiene este árbol, es piramidal y su crecimiento es bastante rápido en los primeros años de vida, lo cual se va disminuyendo con el paso del tiempo. En cuanto al abono que este árbol necesita, es un poco mayor en las épocas. Debe ser un abono orgánico. En cuanto a los más destacados del ciprés, tenemos el Arizona, que algún dato importante es que proviene del sudoeste de Norteamérica y puede alcanzar una altura de entre 10 y 15 metros. En cuanto a lo que es el ciprés híbrido, este puede alcanzar una altura de hasta 25 metros. Otro tipo destacado de ciprés es el de Monterrey, que proviene del suroeste de Estados Unidos y puede alcanzar una altura de 30 metros. Al igual que el ciprés común, que es originario del Mediterráneo, y al igual que el ciprés anteriormente mencionado, puede alcanzar una altura de hasta 30 metros. Lo que es bastante característico de estos tipos que les acabo de mencionar de ciprés es que pueden resistir heladas hasta menos de 15 metros. En cuanto a los ensayos que hemos encontrado, algunos destacados fue de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde se realizaron diferentes ensayos con los cuales pudimos encontrar los siguientes resultados, que es la dureza de 23 kilogramos, un desclave de 19 kilogramos, la flexión estática de 136 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el corte paralelo a la fibra de 6 kilogramos por centímetro cuadrado, la tensión paralela a la fibra igual a la tensión estática, de igual manera la tensión perpendicular a la fibra igual al corte paralelo, la compresión paralela a la fibra de 60 kilogramos por centímetro cuadrado, la compresión perpendicular a la fibra de 23 kilogramos por centímetro cuadrado y un clivaje perpendicular a la fibra de 6.80 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí podemos ver cómo son las probetas de cada tipo de ensayo, como es la dureza, el corte, el clivaje, que es un ensayo bastante interesante, al igual que el desclave, que básicamente esto se refiere a la densidad que debe tener la madera para soportar este tipo de esfuerzos. Igualmente la compresión, la presión y la tracción. Aquí les tenemos un pequeño video sobre un ensayo de tracción que con otros dos compañeros hicimos en el proyecto 1, que fue este ensayo realizado en el laboratorio de mecánica por nosotros mismos.
podemos ver cómo es este influencia de interacción. Inge, esta parte que menciona mi compañero, pero creo que está teniendo un poquito de problemas de conexión. No. Ya está listo. Nuestros compañeros, los ingenieros, yo voy a exponer sobre las propiedades mecánicas del ciprés. Ya. En lo que respecta al ciprés, el duramen es un color marrón y la albura es un poco más clara. Es una madera de grado fino. Por lo general su fibra es recta, aunque con irregularidades según el número de nudos que contengan. La densidad es de 500 kilogramos sobre metro cúbico, pero también se pueden encontrar otros tipos de ciprés con densidades entre 450 a 550. Es una madera semidura, escala Hanka, que mide la dureza de la madera. Su valor entre el rango de 430 y 550 libras fuerzas. La durabilidad es fuerte frente a la humedad, insectos y hongos. Un poco de la trabajabilidad de este tipo de madera. El aserrado puede dificultarse un poco debido al número elevado de nudos que tiene este tipo de árboles. El lavado y atornillado tiene que requerir pretaladros y el encolado se puede realizar sin ningún problema. No es una buena opción para realizar formas curvas de la madera debido a su crudeza. Bueno, no pudimos encontrar precios específicos de este tipo de madera, solo encontramos en Mercado Libre de algunos distribuidores en donde se venden tablas, duelas, tablones y cuartones de medidas de 2,50 de largo, 24 centímetros de ancho y 4 centímetros de espesor por un precio de $9. Amenazas y conservación de este tipo de madera. Es una madera de poca preocupación, debido a que su distribución y conservación está en una escala reducida y los cipreses en estados silvestres ya son raros debido a la explotación que se hace de mucha envergadura. Los hongos y bacterias y demás virus y otros organismos no suelen enfermarlo de manera significativa, por lo que su riesgo de no es importante. Una de las curiosidades de este tipo de madera se trata de un evento que ocurrió en el verano del 2012, en donde casi 1 millón de ejemplares de este tipo de árboles permanecieron sanos en medio de una devastación que produjo un incendio forestal en Valenciana de Andilla. El fuego arrasó casi 20.000 hectáreas con todo tipo de vegetación, pero se encontraron 9.000 metros cuadrados de este tipo de árboles que quedaron muchos intactos, por lo que se puede referir a su resistencia a la temperatura. Y eso sería todo. Ok. Gracias. Grupo 4. Ahí se puede observar. Buenos días con todos. Buenos días, sí se ve muy bien.
ingeniero, nosotros somos del grupo número 4. Vamos a exponer sobre el tipo de madera del cedro. Los integrantes son Hurtado William, mi persona Patricio Jiménez y Bermeo Paul. A continuación, mi compañero. Creo que mi compañero Paul Bermeo está con problemas de conexión. Ahí está. Ya. Muy buenas, mi compañero. El origen del cedro, bueno, es un género con hiperipinacio, tiene gran tamaño y es oloroso y es de copa cónica y vertical. Distribuye en el Himalaya. Algunos botánicos creen que la variedad del cedro proviene del cedro del Líbano, que es el símbolo patrio de este país. Como podemos ver, el cedro en la bandera y en el escudo de este país, porque antiguamente tenía altas extensiones de cedro el Líbano y exportaban esta madera. Particularidades, alcanza alturas de 25 a 50 metros, 2000 años. Sus hojas son agujas perennes cortas de 2 a 4 centímetros. Su copa en su juventud, la copa es afilada, pero conforme aumenta la edad, se va haciendo de una forma tabular. Pues, el cedro llega a América en la colonia. Los ingleses lo llamaban cedro español, porque hacían tienen una característica el cedro de que es resistente a hongos y a insectos. Entonces en la antigüedad hacían barcos de esta madera. Los ingleses era una madera muy preciada. Alrededor del año 1950 España consiguió la madera ingleses que traían 50 ovas cuando llegan al continente. La distribución geográfica que hay en el Ecuador es que esta madera se encuentra a los 2.000 metros sobre el nivel del mar y en las provincias de Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Los Ríos, Loja, Morona y Napo. Las aplicaciones, como les decía, la mayoría de las aplicaciones al tener estas propiedades de contra hongos se usan en muebles y embarcaciones, se usan en exteriores, en muebles en zonas húmedas como las cocinas y los baños. ¿Ya? Muy bien, a continuación podemos ver los tipos de ensayos que puede hacer a este tipo de madera, que es el cedro, los cuales son, como podemos ver en la pantalla, el ensayo de corte, que es cuando una fuerza actúa tangencialmente sobre una sección transversal. Esta tiende a cortar el elemento en dos partes y por lo tanto se produce un esfuerzo cortante, el cual nos interesa ya sea para el diseño o los cálculos respectivos. Podemos ver los tipos de probetas que se van a ensayar, con dimensiones de 5 por 5 y una altura de 6.40 centímetros. El diente superior tendría una dimensión de 3 centímetros y la parte más abajo de 2 centímetros. Pásale. Encontramos ciertos ensayos realizados en internet, en un informe, los cuales los podemos indicar ahora, y podemos observar las distintas medidas realizadas a 4 probetas, dándonos unos esfuerzos últimos, como pueden observar, dándonos un rango promedio entre 31.58 kilogramos sobre centímetros cuadrados a 45 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El manual de Cartagena menciona que en los tipos de madera estos esfuerzos o estas resistencias van de 20 a 200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, por lo que podemos ver que está dentro de este rango, de 25 a 200, perdón. Ese rango depende obviamente de la especie y el contenido de humedad que se encuentra en la muestra.
También se lo realizan ensayos de compresión, el cual consiste en realizar un aplastamiento a la probeta entre dos superficies planas y paralelas, la cual se la hace en dirección axial, esto quiere decir en dirección paralela a las fibras. En función del tamaño de las probetas, algunos de los parámetros del ensayo varían tal y como se refleja en la tabla. El esfuerzo de compresión es la resultante de las tensiones o presiones que existe dentro de un sólido deformable o medio continuo, caracterizado porque tiende a una reducción de volumen del cuerpo y a un acortamiento del cuerpo en determinada dirección. ¿Sale? Podemos observar ciertos ensayos a probetas que se realizó en esta información que encontramos. Podemos ver las dimensiones, la fuerza que se le aplicó y también los resultados de los esfuerzos que nos arrojó estos ensayos, dándonos un promedio de 821.07 kilogramos centímetros cuadrados de esfuerzo último. ¿Sale? Asimismo, también se realizan ensayos de flexión. El ensayo de flexión se usa para determinar las propiedades de los materiales frágiles en tensión. Se puede observar un módulo de elasticidad y una resistencia a la flexión. Así como le menciono, estos parámetros son los que nos va a arrojar estos ensayos, son estos dos, el módulo de elasticidad o la pendiente de la parte lineal de la curva de esfuerzo de formación en la región elástica, y así la resistencia a la flexión de la probeta de la madera. Podemos ver ahí una ilustración de cómo se realiza el ensayo de flexión a las probetas. Y nos dan como resultados los siguientes datos. Podemos observar 4 probetas ensayadas, teniendo estos valores de esfuerzo último, asimismo esfuerzos admisibles, las deformaciones en el límite elástico, y también este dato interesante que es el módulo de elasticidad, dándonos entre las 4 probetas un promedio de 68.644.36 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ya. A continuación, el ensayo de tracción de la madera. En este ensayo se mide la resistencia de un material a una fuerza estática aplicada lentamente. Las velocidades de deformación en un ensayo de tensión pueden ser muy pequeñas, como vamos a ver los resultados a continuación. En el gráfico podemos ver cómo es la máquina de ensayo, en la cual ejerce fuerza sobre la probeta y puede medirse en un intervalo de tiempo durante el ensayo. A la probeta se le adhiere un extensómetro que sirve para medir las deformaciones y los cambios de longitud. Los resultados del ensayo de tracción que pudimos encontrar son los siguientes. Podemos ver las dimensiones que tenemos de la probeta. Las dimensiones que nos explica en la tabla son las de la norma, y podemos ver más abajo la deformación versus el esfuerzo. En la gráfica podemos observar que justo cuando cumple 1 milímetro de deformación se rompe la probeta y se da por terminado el ensayo, y los esfuerzos a continuación. Para las conclusiones que nosotros pudimos obtener de estos resultados, para el corte pudimos ver que, de acuerdo con el manual de diseño para multimaderas del Grupo Andino de la Junta de Acuerdo de Cartagena, en los ensayos de probetas pequeñas libres de defectos, los valores promedios de la resistencia al corte varían entre 25 y 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, dependiendo de la especie y el contenido de humedad de la muestra. En nuestro ensayo, el ensayo que se realizó y que pudimos encontrar, se obtuvieron los valores de 31.58 a 45.09. En la compresión pudimos observar que el promedio de la resistencia a compresión para las probetas es de 821.07 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y para el ensayo de flexión el dato importante de aquí sería más que todo el módulo de elasticidad. Según los resultados obtenidos, que antes fueron nombrados por mi compañero, es de 68.644. Nosotros le pudimos clasificar al tipo de madera de cedro según el manual de diseño de maderas del Grupo Andino de la Junta de Acuerdo de Cartagena como tipo C. Esto porque 68.000 se aproxima más a un grupo B, pero aún así no llega a los 75.000 que nos dice en la tabla. Por eso decidimos clasificarla como tipo C, a lo que pertenece al cedro. Pudimos encontrar que una investigación realizada por el Laboratorio de Arquitectura, Tecnología y Procesos del Grupo de Investigación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de la SUAY, el catálogo de madera estructural del Ecuador. Esto
quiere decir que ya hay un catálogo aquí en nuestro medio de las maderas más utilizadas en nuestro país. Podemos ver las características de nuestra madera, que nos indica desde las características de las alturas, el crecimiento, la edad donde se debe realizar el corte, los costos, también las propiedades arquitectónicas que tenemos, como son la resistencia al agua, resistencia a plagas, a factores externos, la textura, el brillo, también nos indica los colores y además de eso las propiedades físicas con las que pudimos ver. Una particularidad de las propiedades físicas es que en este manual se clasifica la madera como C30 y pudimos investigar que esta es una clasificación del manual europeo. Y también podemos ver los usos que son para estructuras, construcción de canoas, carpintería, mobiliario, instrumentos musicales y artesanías. A continuación voy a presentarles un video que también podemos ver una particularidad de esta madera en nuestro medio que es del Ecuador. Este video se llama La maldición del oro rojo en Ecuador. Aquí nos explica cómo es tan preciado este tipo de madera. Podemos ver que hay una sobreexplotación en el Yasuní. Aquí nos dice el precio que se puede traficar este tipo de madera, que son $3,000 por metro cuadrado, que puede llegar a costar, porque es un costo muy elevado. Podemos ver que eso es una explotación ilegal. Todo lo que ha acarreado esta explotación. Como pudimos observar en el video, también lo importante que debemos nombrar aquí es que el MAE, que es el Ministerio del Ambiente del Ecuador, ha puesto una veda de 10 años junto con la caoba y también el cedro que estamos ahorita observando. Entonces esto es por la sobreexplotación que nosotros tenemos. Esa sería nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias también. Tal vez consultaron qué otras especies están con veda. La caoba. Caoba, cedro, de lo que yo sabía también el chanul. ¿Está en ese catálogo o ya no está? En el catálogo se puede encontrar 32 tipos diferentes de maderas, pero en el manual no nos explicaba cuáles estaban en veda. O sea, nosotros hicimos esa investigación aparte. Por eso, pero en el catálogo del MAE no está incluido el chanul. No. El chanul es una madera muy fina, muy atractiva, muy elegante y su uso en los años 80 y 90 fue muy extendido en un nivel socioeconómico mediano y alto. Y por eso estuvo en veda un buen tiempo, no sé si todavía sigue. Ya no se ve chanul, pero precisamente por el excesivo consumo que tuvo. Bueno, gracias. Veamos al siguiente grupo. Grupo 5. Buenos días, ingeniero. Sí, buenos días, ingeniero y compañeros. Buenos días. Ahora el capitán Cacuango comparte la presentación. Sí, yo también. Sí, el grupo número 5, integrado por el capitán Cacuango, Rubén Marcillo y quien les habla, Valentina Villamizar, pondremos acerca del roble. Roble. El ixpingo o roble criollo es un árbol caducifolio de gran desarrollo, es decir, cambia sus hojas o pierde sus hojas una vez al año, fundamentalmente en el invierno. Tiene de 15 a 25, a veces 35 metros de altura, de fuste recto, de 5 a 13 decímetros de diámetro,
corteza castaño anaranjada, lisa, copa aplanada, un follaje verde oscuro, hojas alternas entre 8 y 22 centímetros de largo, de 7 a 12 foliolos elípticos alternos, de 3 a 5 centímetros por 2 a 3 centímetros. La inflorescencia de racimo es terminal o axilar, con flores con pétalos redondos y blancos. El fruto es de legumbre oblonga, dura, de 5 a 8 centímetros por 1 a 2 centímetros, pardo oscuro, y semilla ovoide, marrón, de 4 a 7 centímetros de largo, con ala larga. El roble es un árbol que crece lentamente y lo hace hasta cumplir los 200 años de vida. Esto le proporciona unas propiedades especiales a su madera. Es una de las especies más longevas y se han llegado a conocer robles de hasta 600 años. Esta especie de árbol es un recurso maderero muy utilizado en nuestro país. Es una madera considerada como pesada o semipesada. Su densidad está en torno a los 710 kilogramos por metro cúbico. El color del roble varía mucho. Hay muchas especies distintas del roble por el mundo, cada una con sus colores particulares. Así podemos encontrar tonalidades que van desde los marrones claros a los oscuros, pasando por el amarillo, rojizo o blanquecino. Todo depende de su duramen y albura. Es una madera considerada impermeable, dura, pesada, resistente a la humedad y a la inmersión en el agua, con un grado de humedad del 12%. Es una madera resistente a los agentes biológicos como los hongos o insectos, aunque menos a las termitas. La resistencia frente a los golpes es una de sus principales propiedades. Por eso es una madera muy utilizada en suelos de parquet y tarima. Una madera pesada es el roble, ideal para hacer puertas de interior o para el uso en la construcción. A esta madera se le considera un buen cortafuegos por su gran resistencia al fuego y al calor. Su periferia se quema rápidamente, pero forma una capa que hace que tarde mucho en carbonizarse del todo. Su fibra es recta, de grano medio, buen acabado, fácil de trabajar en tareas como el clavado y el atornillado, de secado lento, lo que provoca riesgo de ligeras deformaciones. No, perdón, que tuve un inconveniente. A continuación, continuamos con los orígenes. Bueno, el roble en sí es un tipo de árbol que recibe varios nombres, dependiendo de los expertos en botánica, y lo llaman el Quercus robur. Y nosotros, los apasionados por la naturaleza, simplemente lo denominamos como roble común o roble criollo, como lo mencionó mi compañera. El roble común es originario de Europa y tuvo bastante participación en los países europeos nórdicos. Gracias a ello se expandió por toda Europa hasta llegar a Rusia y los países asiáticos. Actualmente podemos observarlos, además de las anteriores regiones mencionadas, en Estados Unidos y Latinoamérica. La cultura celta gran y espiritual respeto sobre los árboles de roble, ya que por su tamaño, consistencia y follaje imponente generaban la sensación de sabiduría, fuerza y coraje. En la cultura celta se la llama Duir, cuyo significado es puerta. Los escritores que se salvaron cuentan que este árbol es hijo de Duantria, la diosa de la Los sacerdotes celtas realizaban sus rituales alrededor de los robles. Dentro de la cultura celta, ellos toman como la energía del roble y ¿qué simboliza? Es una fuerza divina que simboliza sabiduría, conocimiento, la fuerza interior y la valentía, la superación de cualquier problema. O sea, lo tenían en forma de adoración debido a su magnificencia, su altura y su robustez. El roble es un árbol sagrado para los romanos, que lo dedicaron a Júpiter. Para los griegos se lo dedicaron a Zeus. Para la divinidad, Perú. Para los lituanos, Percuna. Para los germanos, que sería Donar. Para los finlandeses, Taaras. Y para los nórdicos, Thor. El roble es el dios del cielo, de la lluvia y del trueno. El más respetado oráculo de Grecia era el de Zeus en Dodona, donde la profecía se determinaba a través del susurro del viento entre las hojas de un roble sagrado. En la explicación del origen de muchos pueblos, el roble es presentado como el antecesor directo. Los arcedianos creían que antes de haber sido humanos, habían sido robles. Bueno, según los datos históricos, se narra que la llegada al Ecuador está en 1914 y fue traído por Augusto Nicolás Martínez desde
es de una granja experimental chilena. Sus hojas tienen de 4 a 7 centímetros de longitud y pueden ser lobuladas o aserradas de color verde oscuro en el haz y más claras en el envés. Sus bellotas o su fruto son de 2 a 3 centímetros de longitud y tienen una corteza gruesa y rugosa. Tienen entre 150 y 200 años. La madera es dura y útil para la tonelería y para la construcción naval. Las bellotas son un buen alimento para ganado y cerdos y es un árbol de gran valor ornamental. Dentro de la concentración del roble en el Ecuador, se puede destacar las provincias de Pichincha, Esmeralda, Azuay e Imbabura, ya que al ser introducidos como tal desde Europa, las condiciones para su desarrollo fueron las adecuadas. En cuanto a los ensayos mecánicos, nos basamos en una investigación realizada en la Universidad Internacional SEC, en la cual se analizaban la compresión paralela, la compresión circular y un tren, en base a la norma ASTM de 143, para lo cual tenemos que se aplican diferentes cargas con una velocidad en milímetros sobre minuto y un porcentaje, un contenido de humedad del 12%. De una sección de 50 por 50 y por 200 milímetros, como lo pueden ver en la imagen. Estas probetas, es decir, que se debe asegurar que los extremos de las probetas sean paralelas entre sí y formen un ángulo recto con el eje longitudinal. Bien, el procedimiento del ensayo, antes que nada se debe tomar las medidas de peso y las dimensiones reales de la probeta, que entran dentro de los cálculos para calcular el esfuerzo. La probeta debe estar centrada en la base de la máquina, esto para evitar que exista alguna desviación a la carga que se le va a aplicar. Y como les mencionaba, se aplica una carga de 0.6 milímetros sobre minuto hasta llegar a su rotura. Siguiente, por favor. Bien. En cuanto al cálculo, tenemos que es una fórmula de P sobre área, en donde P es el esfuerzo, la carga de rotura y el área de la sección transversal. Aquí, como pueden ver, tenemos los resultados de 5 probetas analizadas por la Universidad de en los cuales se obtuvo una compresión paralela de 343.42 kilogramos sobre centímetro cuadrado. También se analiza la compresión perpendicular. Como su nombre lo dice, se aplica la carga perpendicular a las fibras. Igualmente se tiene una sección prismática de 150. El procedimiento, en esto se aplica a la probeta, la carga se aplica por medio de una placa de apoyo de aproximadamente 25 centímetros cuadrados. Y la carga que se le aplica con una velocidad de 0.31 milímetros sobre minuto. Siguiente. En cuanto al cálculo, se tiene que la carga aplicada hasta su rotura y el área de contacto que vendría a ser la placa de acero, el área de la placa de acero, dándonos un promedio, una compresión promedio de 200.29 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La sección se tiene igual una sección de viga de 50 por 50 por 760. Una luz para los cálculos de 710. Esto depende también de los apoyos que tenga la máquina donde vamos a ensayar. La carga es aplicada de manera en su eje longitudinal a 2.5 milímetros sobre minuto. También la deformación del material con la parte superior en compresión y la parte inferior en tracción. En
En cuanto al cálculo, tenemos la forma que ya se estima anteriormente en una exposición, que interviene la carga de ruptura, la ruptura entre apoyos, la base de la cometa y la altura. Y dándonos un resultado de 866 gramos sobre centímetro cuadrado. Bien, también otro parámetro que podemos sacar de este ensayo es el módulo de elasticidad. Igualmente, aquí lo nuevo es la información del material, igual en su carga límite, por así decirlo, dándonos al final un resultado de 93.151.12 kilogramos sobre centímetro cuadrado. También se analiza el ensayo de tracción paralela, que se lo realiza con una viga de 25 por 600 por 460 en sus dos extremos. En la parte media de 4.8 por 95. Y se aplica la sección, repito, la fuerza en los dos sentidos contrarios, dando esto un resultado de que la sección transversal disminuye y se aumenta la longitud hasta llegar hasta su altura. Y la carga que se aplica es de 1 milímetro sobre minuto. Bien, aquí tenemos la fórmula para el cálculo del esfuerzo último, que interviene la carga límite, el área de la sección mínima de la probeta, donde va a existir la ruptura, dándonos un resultado de tracción paralela de 1894.18 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El roble es, junto a la madera de pino, la más popular del mundo. Presenta una gran relación entre calidad, apariencia, resistencia, facilidad para trabajar y precio. Es una de las maderas más versátiles que existe, tiene infinidad de usos. Todos los usos inherentes a la madera se ven representados en esta fundamentalmente. En cuanto a las aplicaciones estructurales, es una madera versátil y actual. Es una de las mejores maderas para utilizar en la construcción y no es de extrañar, ya que es la más pesada, dura y la que mejor resiste la sequedad, humedad y el agua. De hecho, se utiliza mucho también en la industria marítima. Otra de sus características es que soporta grandes cargas, por eso es recomendable para la carpintería del mar, obras navales, hidráulicas, entre otras. Debe evitarse el uso del roble en piezas que lleven ensamblajes antes de que esté perfectamente curado. En cuanto al uso en construcción, es una madera noble en la realización de vigas por su alta resistencia a la humedad y porque soporta gran cantidad de carga. Además, en armazones de bóvedas y puentes. Podemos observar el roble, también acompañado del eucalipto y el capulí, presentes en todo el inmueble, desde los pisos hasta el mobiliario. Es en Chambo, que es un cantón que se ubica a 10 minutos de Riobamba. También se aplican en cuanto al mobiliario de calidad, tanto de interior como de exterior. La madera de roble queda exquisita desde el punto de vista estético en todo tipo de muebles, sillas, mesas, armarios, estanterías, bodegas, entre otros. Cierto que resultan muebles más caros, pero por su duración y estética, en la duda no se plantea. También es empleado en barricas de vino o tonelería. En función del tipo de roble utilizado, se obtienen unas características diferentes. Los grandes profesionales del vino son incluso capaces de determinar la subespecie utilizada, entre ellas el roble francés. La creencia general es que la diferencia se halla solamente en la procedencia de la madera, pero no es así. Efectivamente, el origen geográfico es diferente, pero también la especie de roble e incluso la forma de hacer la barrica. También se emplea en la fabricación de barcos gracias a su óptima resistencia a la humedad, es una madera resistente y dura, por supuesto se usa en carpintería naval. En cuanto al mercado online, no encontramos muchos precios, más bien se centra en lo que es el pino y el ciprés, pero nos comunicamos con una empresa en Cuenca que nos facilitó el costo de las vigas. En este caso ellos están de 7 centímetros por 14 y de hasta 7 metros de largo. Lo venden por metro lineal y el costo es de 6 centímetros. También encontramos en un software del Internet para arquitectura e ingeniería civil, que es un generador de precios, el entablado visto de tablas de madera para losa, es decir, tabla caseada de roble de 800 por 150 milímetros y 22
El rubro es por metro cuadrado y cuesta 26,12 centavos. En cuanto al mobiliario, por ejemplo, en camas encontramos de 250 hasta 350 dólares, para puertas entre 80 y 200 dólares oscilaban, y un barril de madera de roble puede costar 165 dólares. Todo básicamente referente. Gracias, pero no se ve tan caro, porque hay otras maderas, el Colorado aquí cuesta 5.50. Está a un buen precio, me parece. Lo malo que está en Cuenca y traer de allá. Claro, no creo que incluya el precio, el transporte. Bueno, gracias. Chusa. Capitán Mancheno, son 10 grupos, ¿verdad? Ingeniero, son 9 grupos. Ah, ya. Bueno, entonces dejemos por hoy hasta aquí este grupo. 5, mañana después nos... ¿Sí? Una consultita, usted me había dicho que tienen que subir esto, lo subimos igual en un formato PowerPoint la presentación a su correo. Sí, por favor, la presentación tal como la pusieron ahora, simplemente suban a mi correo. O sea, creo que es más fácil porque eso ya tienen hecho. Sí, así es. Sí. Bueno, ya listo, muchas gracias. De nada, a ustedes. Bueno, gracias por hoy. Gracias, hasta luego. Gracias,